Buenos días. Así ya les creí que desayunaron. Buenos días. Vamos a orar mientras terminan de pasar y aprovechando que estamos de pie. Vamos a orar por este tiempo, esta palabra que el Señor hoy nos trae. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu amor. Señor, porque tú traes, Señor, a esta casa, que es tu casa, Señor. Bendición, Señor, porque estás transformando, mi Dios, la vida de las familias, Señor de la Roca, la vida de nuestros pacientes, Señor, de los muchachos que están aquí con nosotros. Señor, te pido que el día de hoy tú seas quien me dé la sabiduría y el entendimiento, Padre, para dar la palabra, Señor, que no sea mi sabiduría ni mi conocimiento, mi Dios, sino que sea tu Espíritu Santo el que hoy hable, Señor, a través de mí, que yo solo sea el medio y la herramienta, Señor, que tú uses el día de hoy, Señor. Señor, abre nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, que no sea una palabra que solamente escuchemos y no sepamos guardar, Señor, sino que esta palabra, Señor, sea para nuestra edificación y para nuestra bendición. Gracias, Padre bendito, por las cosas buenas que siempre nos das, por las familias, Señor, que hoy están aquí reunidas. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Y quienes tengan Biblia, si pueden acompañarme al segundo libro de Reyes, capítulo 2. No es cierto. Permítanme un momentito, me equivoqué de... Lo tengo mal, perdónenme. En un momento les rectifico. Permítanme un momentito. Primer libro de Reyes, perdónenme, aquí lo tenía como segundo. Primer libro de Reyes, un libro atrás, capítulo 2. Y solamente vamos a leer los versículos 19 y 20, y ahorita les doy el contexto. Dice, vino Betsabé, versión Reina Valera, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te lo negaré. Muy bien. Bueno, el día de hoy yo vamos a empezar a hablar esta serie de charlas referentes a las mamás, referente a la maternidad. Y esta historia a mí me parece interesante para abrir, y les doy el contexto. Salomón fue el rey que sucedió, que fue el siguiente rey después de David. David es el famosísimo rey de Israel, el más famoso de todos, y su hijo Salomón muere David y su trono queda en manos de Salomón. Pero, curiosamente, Salomón no era el heredero natural al trono. Salomón no era el hijo mayor de David. Incluso Salomón era un hijo que David había tenido de manera ilegítima, había tenido con una mujer fuera de su matrimonio. Y de entre los hijos de David, curiosamente, a Adonías era el que le correspondía el trono. Sin embargo, guiado por Dios, David deja el trono en manos de Salomón, este hijo, y la mamá de Salomón se llamaba Betsabé. Betsabé fue una mujer que en su momento engañó a su esposo con David, quedó embarazada, y de esta relación que no era tan legítima, nace primero un hijo que muere. Después David manda matar al esposo de
de Betsabé, la toma como esposa y de ese matrimonio nace Salomón, el cual se convierte en rey en esta historia. Entonces, quizá no, ya entendiendo este contexto, entendiéramos que no era como la situación más ideal que se pudiera tener, ¿no? O sea, el hijo ilegítimo de la mujer que primero engañó a su esposo y del rey que mandó a matar al esposo de esa mujer. Yo creo que quienes supieran la historia, pues habrían tenido cierto ruido, ¿no? Como que cierto escándalo de cómo Salomón, que no era el hijo mayor, que era un hijo que venía de una relación con esta situación, termina siendo el rey. Y Betsabé, ¿no? ¿Cómo debieron ver a Betsabé? Primero engaña al esposo, luego se casa con el asesino de su esposo o quien mandó matar a su esposo. ¿Y qué imagen tendría el pueblo y las personas de esta familia? Y entonces, muy cerca a la coronación de Salomón, sucede esta pequeña escena en la cual estamos platicándoles. Bueno, les estoy yo contando. Adonías le dice a Betsabé, oye, como tú que eres la mamá de Salomón, ¿no? Y yo que pues nada más soy el medio hermano, ¿por qué no vas y le dices que si me puedo casar con Abisag, una muchachita de por ahí, ¿no? Y Betsabé va a ver a Salomón. Y lo primero que el rey recién coronado hace es reconocer a su mamá. Es darle un reconocimiento. Lo acabamos de leer. Dice la Biblia, se pone de pie primero, se inclina ante ella. Imagínense un rey. O sea, un rey, aún hoy en día hay reyes en este mundo. Un rey, el rey Carlos de Inglaterra, por ejemplo, ahorita, inclinándose ante alguien, dándole reconocimiento a alguien. Y a alguien que quizá no tenía el mejor nombre o la mejor fama, pero era su mamá. Y le reconoce, se inclina, le hace una reverencia a su mamá y después le dice, traigan una silla y pónganla de mi lado derecho. En esa cultura, en la cultura judía, el costado derecho siempre representó una posición de poder, de influencia. Siempre quien se sentaba cerca del rey, cerca de la persona importante, más a su lado derecho, significaba que tenía un lugar y una posición importante. Entonces, Salomón, uno de sus primeros actos como rey, es reconocer y darle una honra y un honor a su mamá. Y esta historia te la cuento porque hoy vamos a hablar de cómo, o algunas maneras, algunas palabras con las cuales nosotros honramos a nuestras madres. Honramos esta figura tan importante en nuestra vida, sin la cual ni siquiera estaríamos aquí, ¿no? Todos venimos de la relación de un hombre y una mujer, un papá y una mamá. Así es lo natural, es lo normal, así es como sucede. Y lamentablemente en nuestra cultura y en nuestro país hay una carencia de la figura paterna. Quizá aquí en el centro del país no se note tanto. Yo anduve por el sur del país un par de años y había pueblos enteros donde el esposo se había ido a trabajar a Estados Unidos, había muy pocos hombres y la mayoría de los habitantes del pueblo eran mujeres con sus hijos. Entonces hay un reconocimiento en nuestra cultura muy grande. De hecho, esta fiesta del 10 de mayo, que es esta semana del Día de la Madre, se hace fiesta en todas las escuelas, se reconoce en todos lados, en las empresas. Es una fiesta importante para nosotros dentro de nuestra cultura. Entonces, vamos a empezar a hablar de tres formas, tres palabras que muestran honra, que muestran respeto y que son en cierto punto como lo que Salomón hizo, un reconocimiento a la figura y al lugar que tiene la mamá en nuestras vidas. Esas palabras son perdón, gracias y te amo. De hecho, así se llama esta prédica, perdón, gracias
te amo. Y voy a iniciar contándoles y mostrándoles algunas imágenes. Ahí está. Miren, este lugar que ustedes ven aquí en las imágenes, ¿sí ven? Sí. Es el Instituto Bíblico donde yo estudié. Les acabo de decir, viví 2 años en Oaxaca, estudié en este Instituto Bíblico, ¿sale? Y es un instituto bíblico muy conocido porque es muy bonito. Es un lugar muy bonito, sus jardines son espectaculares, ¿no? Al sur del país, lugares verdes, muy, muy bonitos los jardines de este lugar. Y los jardines pues no se cuidaban solos, ¿verdad? Como parte de nuestra formación, como parte de nuestra escuela, a nosotros nos tocaba hacer servicio. Y uno de los servicios que nos tocaba hacer era cuidar los jardines. Había un jefe de los jardineros, el señor Bartolo, que todos le decían el tío Bar, ¿no? Y el señor Bartolo es una de las personas de las que yo más aprendí en mi tiempo en el Instituto Bíblico. Tuve excelentes maestros, maestros internacionales, licenciados en teología, que aprendí muchísimo de ellos, pero una de las personas de las que yo más aprendí fue en mi tiempo en el cual me tocó estar cuidando y trabajando y cortando pasto y haciendo todo el trabajo en los jardines. Y una de las enseñanzas que él me dejó muy grande es que él, cuando hablaba de su trabajo, él decía, es que chicos, yo oro por los jardines, oro por las plantas, oro por lo que Dios puso en mis manos, es mi trabajo, lo hago con amor porque lo hago como para el Señor. Y este lugar se caracteriza porque, como pueden ver aquí, hay muchas palmeras. Se sembraron palmeras y esas palmeras son palmeras de coco, dan cocos. Son palmeras muy altas, de 15, 20 metros, ¿no? Y era el coco lo vendían, la base lo vendía, pero siempre quedaban algunos cocos sueltos por ahí que a nosotros como alumnos, si te lo encontrabas, pues ya te lo podías quedar y te lo podías tomar y te lo podías comer. Y tío Bar guardaba algunos, ¿no? Y de repente, cuando era temporada y veía, pues, temporada de calor, allá siempre es temporada de calor, nos sacaba unos cocos, sacaba su machete, nos cortaba y podíamos compartir el fruto. Y esta relación a mí me pareció simbiótica, ¿no? O sea, yo cuido el jardín, yo procuro, yo limpio, yo veo que las plantas estén bien nutridas, que las palmeras estén limpias, que no les caiga plaga, y recibo fruto y puedo disfrutar del fruto de la tierra. Esa es una bendición de Dios, disfrutar del fruto de la tierra. Entre las plantas y entre las palmeras había unas palmeras que estaban infectadas con una planta, con un árbol que allá le llaman el árbol de los enamorados, que en sí es una planta parásito. Lo que hace es que se enreden los árboles, empieza a envolverlos, sus raíces no las echa en tierra, sino las echa dentro del tronco de los árboles, y ese árbol, a pesar de que sigue en pie, a pesar de que sigue midiendo 15 metros de alto, ya está muerto, ya está seco totalmente. Ya había algunas palmeras que ya estaban enredadas por estos árboles, que también se les conoce como matapalo, allá en el sur, y ya no eran capaces de fructificar estas plantas. Estas plantas ya no eran capaces de dar fruto, las palmeras ya no daban coco una vez que eran infectadas por este matapalo. Y a pesar de que seguían de pie, ya estaban estériles. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo veo que esta es la relación que nosotros podemos llevar con nuestra figura materna. Podemos llevar una relación como la primera que te conté del tío Bar, que cuidaba las plantas, que oraba por ellas, que hacía su trabajo con amor, que se notaba, porque repito, una de las características de este lugar y por las que todos admiran muchos lugares por sus jardines, por el cuidado que se tiene de los jardines. O podríamos tener esta relación tóxica
donde uno absorbe, donde uno quita, donde uno pide y donde el otro ya no puede dar más, ya no puede fructificar. Y a veces como hijos somos uno, somos otro. Somos los que bendicen, los que oran, los que dan, y en ese amor mutuo damos y recibimos, o somos los que parasitamos y quitamos y absorbemos, y al final del día, pobre mamá. Aquí yo he visto una y otra vez mamás que llegan llorando, desesperadas por sus hijos. En esa oficina han pasado cientos de mamás llorando porque no saben qué hacer y en su amor de madre quieren ver a su hijo bien. E hijos que son como el matapalo, que piden, que absorben, que quitan, que matan, que no bendicen, que no producen y que al final de cuentas terminan matando y terminan por no honrar y por no respetar a su mamá. Entonces, si pasamos estos ejemplos que te estoy dando, ¿cómo entonces yo puedo convertirme en una persona que en lugar de ser un parásito, en lugar de quitar, puedo ser alguien que bendice, que da? Alguien que puede ser, que se puede dar esta relación, porque la relación entre una madre y un hijo empieza siendo una relación simbiótica. Simbiosis es una relación natural donde uno depende del otro y hay un cuidado mutuo. Cuando la mujer está embarazada, hay una relación simbiótica. Lo que le afecta a la mamá le afecta a la criatura, al hijo. Y lo que le afecta al hijo, si el hijo enferma, la mamá enferma. Es una relación simbiótica. Y cuando el hijo ya nace, crece, pues esta conexión, por eso los primeros años de vida, la conexión con la mamá es tan fuerte. A veces a los niños papá ni existe, ¿no? Aunque el papá esté ahí, ¿no? Todo es mamá, todo. ¿Por qué? Porque el niño se sigue nutriendo de mamá, ¿no? Cuando maman, la mamá sigue siendo la primera cuidadora, la mamá sigue siendo quien recuerda que el hijo era parte suya, estaba dentro, a pesar de ser un cuerpo diferente, estaba dentro de su propio cuerpo. Y esa relación con el paso del tiempo se puede convertir en una relación así, donde el hijo termine parasitando y quitando. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? Hay las tres palabras que yo les voy a mostrar, las cuales les dije que eran el título de esta charla. Más que palabras, son las actitudes que nosotros tenemos que tomar a la hora de, si voy a decir esas palabras, a la hora de mi relación con mi mamá o con las personas en general, pero hoy estamos hablando de esto. Y eso le van a dar honra, le va a dar respeto, le va a dar buen nombre a mi mamá, le va a permitir que sea una relación donde quizá yo sigo recibiendo cuidado, cariño, porque las mamás, yo veo a mis abuelas, gracias a Dios mis dos abuelas aún viven, y veo cómo aman a sus hijos, cómo se preocupan por sus hijos, cómo oran por sus hijos, cómo todavía ya una 84, la otra 94 años, están al pendiente de sus hijos. Y gracias a Dios en mis tíos, en mis papás, veo este ejemplo de honra y respeto hacia las figuras paternas, hacia mamá en este caso. También pues ya mi abuelo paterno partió con el Señor hace algunos años. Entonces, la primera palabra yo decidí definirlo así: el valor para pedir perdón. Y quiero que me acompañen a Lucas capítulo 15, versículos 17 al 19. Esta es una historia conocida, la historia del hijo pródigo. Pero estos dos versículos a mí me gusta cómo lo habla Jesús. Lucas 15, versículos 17 al 19. Hablando del hijo pródigo. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Me puedes poner el versículo 17 en pantalla? Ok. Aquí la clave de esta parte es: y volviendo en sí. Esta historia, para resumirla en un minuto, cuenta la historia de un hijo que le dice a su papá: dame la herencia que me corresponde. Su papá se la da, se va, se la gasta en placeres, borracheras y demás cosas que no le fueron beneficiosos, pierde todo, termina trabajando en lo que puede, ¿no? Termina cuidando cerdos, sin qué comer, y un día, un buen día, dice, y volviendo en sí, y volviendo en sí. Hay otra versión que dice: y al fin pensó, y al fin pensó. O sea, quién sabe cuánto tiempo llevaba sin pensar el hijo, pero un día le cayó la iluminación, dice, al fin pensó, y volviendo en sí mismo dijo: ¿por qué estoy sufriendo si en casa de mi padre hay algo? Sin embargo, la clave está, y voy a dar muy brevemente cómo es que una persona pide perdón. Está en esta parte: darme cuenta, al fin pensar, volviendo en mí mismo, de cuánto daño he hecho, de cuánto he lastimado, de cuánto mis acciones, mis decisiones han herido a otras personas. Principalmente, siempre los más dañados y los más heridos van a ser las personas más cercanas a nosotros, y siempre por este problema de la adicción, los que más nos aman son quienes más sufren, quienes más se duelen, a quienes peor les va, porque nosotros estamos en nuestro viaje, ni ponemos atención, ni somos conscientes, estamos fuera de nosotros. Y cuando volvemos a nosotros mismos, a nuestro sano juicio, volviendo en sí o al fin pensando, nos tenemos que dar cuenta y reconocer cuánto hemos hecho que ha afectado y ha perjudicado a otras personas. Yo recuerdo cuando un tiempo trabajamos en el municipio de Meztitlán, teníamos una pequeña extensión de este lugar allá, y una mamá una vez se me acercó, mamá de un adolescente como de unos 14, 15 años, un domingo después de la prédica, durante el tiempo de visita, se me acerca y me dice: ¿sabe qué, hermano? Cuando mi hijo está aquí, ahorita que mi hijo está aquí con ustedes, yo puedo dormir. Porque cuando él anda allá afuera, no es como que está en la casa. Se sale y anda toda la noche, y yo preocupada, no sé si ya lo mataron, no sé dónde está, no sé qué está haciendo, y ni siquiera puedo dormir. Y es un ejemplo de muchos que yo te podría poner acerca de cómo una persona que tiene un problema de adicción termina afectando a su familia, termina afectando a mamá. Y creo que si platicáramos cada uno de los que pasamos por este problema, podremos contarte muchas cosas que hicimos que afectaron a nuestra familia. Ahora, ¿cómo se pide perdón? Vamos a ver, 9 pasos para pedir perdón. El primero: reconoce la ofensa, reconoce lo que hiciste, reconoce exactamente tal cual lo que sucedió. En uno de nuestros 12 pasos dice reconocer la naturaleza exacta de nuestros defectos, reconocer exactamente lo que fue. Número 2, hablar en primera persona. Yo te pido perdón, yo hice esto, yo. Aquí yo lo cambiaría por no colocarte en la posición de víctima. Una persona que se coloca en la posición de víctima siempre le echa la culpa de todo a los demás. Y su palabra favorita es que. Es que tú esto, yo es que esto, te grité, pero es que. Yo no soy responsable, el responsable eres tú. Esa es una posición de víctima. Cuando eres sincero en reconocer algo, reconoces tu responsabilidad.
Si yo tengo que pedir perdón por algo, reconozco mi propia responsabilidad. Pide perdón de manera directa, con las palabras, perdón por esto que hice. Paso 4, responsabilizarse. Miren, en esta vida, una de las claves es entender y aprender a aceptar las cosas que puedo controlar y las que no. Y yo soy responsable solamente de las cosas que sí me corresponden a mí. O sea, es mi decisión si yo consumo. Yo soy responsable si consumo. Es mi decisión las palabras que yo uso, las palabras que yo hablo, porque yo soy quien está decidiendo estas palabras. Es mi decisión la reacción que yo tengo ante mis emociones. Eso se llama inteligencia emocional, responsabilizarte. El 5 y el 6 van de la mano. Expresar el arrepentimiento va de la mano con fomentar el cambio. En la Biblia, cuando se habla de arrepentimiento, la palabra griega, porque el Nuevo Testamento originalmente se escribe en griego, es metanoeo, que significa cambio de mente. Y si cambias tu manera de pensar, tienes que cambiar, por consecuencia se cambia tu manera de actuar. Entonces yo digo, ok, estoy arrepentido por lo que hice y como consecuencia tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Yo no puedo creer que una persona de verdad esté pidiendo perdón por algo y no haga algo para cambiarlo. Número 7, reparar. En uno de nuestros pasos, si no me equivoco es el 9, dice que después de pedir perdón, nosotros tenemos que buscar reparar en la medida de lo que sea posible. Si yo robé, ¿cuál sería la manera correcta de reparar? Pues pagando. Si yo mentí, bueno, te mentí en esto, la verdad de las cosas es esta. Si agarré cosas de la casa para irlas a cambiar por droga, pues ahora me toca trabajar y comprarlas otra vez. Aceptar las consecuencias. Esto es un principio de vida, es un principio natural, esto es, cada acción corresponde a una reacción, es una ley de Newton, todas nuestras decisiones van a tener su consecuencia, toda causa tiene su efecto, principio de causalidad en física, esto es natural, aceptar las consecuencias. Muchas veces creemos que las consecuencias de nuestros actos son culpa de otra persona. No, lo que podemos controlar son nuestros actos, no las consecuencias. Y tenemos que aceptarlas. Y número 9, da tiempo. Yo ya le pedí perdón. Sí, pero no podemos pretender que 1, 2, 3, 4 años de daños, de malas actitudes, en el caso de nosotros los adictos, de consumo, desaparezcan con un perdón. O sea, es el primer paso, pero va a llevar su tiempo. La confianza perdida no se va a recuperar de la noche a la mañana. Yo te voy a pagar, ok, está bien, ¿no? Vas a tener que tomar con el tiempo demostrar que esas palabras tienen valor. Estas son las actitudes y las claves para honrar a una mamá con el perdón. Ser valiente. Porque se necesita ser muy valiente para mirar a los ojos sin poner excusas, sin victimizarnos, decir, yo me equivoqué, te pido perdón. La siguiente actitud, la humildad para dar gracias. Vamos a Mateo capítulo 13. Vamos bien en tiempo. Y esta es una parábola de Jesús, versículos del 24 al 30.
Y es una imagen, es un ejemplo que a mí me gusta mucho, una parábola. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ok, no sé si alguno de ustedes ha trabajado en el campo, no desconozco. Pero yo creo que alguien que trabaja en el campo conoce su trabajo, sabe de su trabajo. ¿Cómo es entonces que una persona y trabajadores del campo no se dieron cuenta que les habían sembrado una planta diferente en su campo antes? Bueno, yo les voy a mostrar cómo se ve el trigo y la cizaña juntos cuando van creciendo. Resulta que la cizaña es una planta que es igualita al trigo. Se parecen. Por eso cuando están creciendo no se dan cuenta las personas que hay esta planta, que también es una planta parásito, que no más sirve para robar nutrientes, en el campo. No se pueden dar cuenta a primera vista, como aquí, que cuando hay trigo y cuando hay cizaña, ¿cuál es el trigo y cuál es la cizaña? Por eso el hombre le dice: no, espérense, cuando se dan cuenta, y ahorita les voy a explicar cómo es que se dieron cuenta que había cizaña. Espérense, porque no vaya a ser que corten trigo, o sea, que se equivoquen y corten lo que es bueno. Entonces, espérense hasta que crezca todo y ya después hacemos la separación. ¿Cuál es la diferencia? Que el trigo tiene semilla y la cizaña no. Y una vez que madura, el trigo tiende a inclinarse y la cizaña se mantiene recta, porque no tiene semilla, no tiene peso. Y este ejemplo a mí me habla de que en el reino de los cielos, el inclinarse es parte de, el tener humildad, el reconocer. El reconocer, la gratitud tiene que ver con el reconocer. La gratitud tiene que ver con saber que yo no merecía, pero la otra persona está haciendo. Si alguien viene y me sirve un plato de comida, yo creo que lo mínimo que podría hacer es decir gracias. Si alguien viene y me trae algo a la visita, yo creo que lo mínimo que puedo decir es gracias. Si alguien ha soportado mis malas actitudes, mis malos momentos, mi desobediencia, mi rebeldía, y aún así me sigue soportando como mi mamá ha tenido que hacer conmigo, yo creo que lo mínimo que yo puedo hacer es reconocer que no merecía el amor que me ha tenido, que no merecía el trato que ha tenido hacia mí, y que ella, aún en su amor de mamá, me tuvo paciencia, me aguantó mis peores momentos, me aguantó que yo llegara borracho a la casa, me aguantó un montón de tonterías, y aún así me sigue amando. Yo creo que lo mínimo que yo puedo hacer es agachar la cabeza y decir gracias, porque no me lo merecía, porque no era digno de su amor y su perdón. Porque ella, desde que yo era un niño, trabajó, se esforzó para sacarnos adelante a mi hermana y a mí. Trabajaba en un bodega horrera, salía a las 11:30, 12 de la noche, y yo nunca la escuché quejándose de su trabajo. Nunca la escuché hablando mal o quejándose de mi papá, jamás de mi mamá.
de su boca salió algo en contra de mi papá. Y se esforzó y luchó y nos sacó adelante como pudo. Yo creo que lo mínimo que puedo hacer es decir gracias. Y yo creo y he escuchado las historias de las mamás de la Roca y sé cuánto se esfuerzan y sé cuánto trabajan y reconozco que muchas lo han tenido que hacer solas. Y yo creo que como hijos nos corresponde reconocer, agachar la cabeza y decir gracias. Porque si alguien sufre por la adicción del hijo es la mamá. Yo he visto casos aquí donde la esposa dice, yo ya no quiero nada, yo ya no juego, yo ya me voy, lo cual es entendible al 100%, pero la mamá nunca he escuchado una que diga, yo ya no. Y cuando las he escuchado, al poco tiempo, están otra vez aquí. Porque su corazón no les permite, su amor no les permite abandonar y dejar al hijo. Lo que a mí me correspondía era que mi mamá me dijera, ¿quieres andar en tus cosas? Lárgate de mi casa. Y haz, como tú dices, de tu vida lo que quieras, pero ya no me cargues a mí. Vete. Eso era lo justo para mí. Lo injusto fue que ella me amara, me tuviera paciencia, me cuidara y siguiera ahí a pesar de mis estupideces. Yo creo que debería yo tener la humildad para decir, gracias, mamá. Y no ser cizaña. Que ahí está, no sirve para nada, pero ahí está. Y que al final la Biblia dice, eso se va a quemar, eso no va a tener una utilidad. Perdón, gracias. Y la última palabra, te amo. Miren, hoy en día, cuando hablamos de amor por los medios de comunicación, por la cultura, por la sociedad, por los libros, siempre pensamos en lo romántico, en lo bonito, en yo quiero sentirme bien, en yo... casi siempre es algo egoísta, ¿no? Cuando yo ya no me siento bien, digo, ya se acabó el amor, entonces busco sentirme bien. Pero realmente lo que la Biblia nos habla como amor es del sacrificio. No traigo la cita, pero es en la primera carta de Juan, el apóstol Juan menciona, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Dios nos amó a nosotros y mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Y Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy. Esto está en Juan 13:34. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y a una mamá, yo creo que voy a decir algo que puede sonar un poquito escandaloso para algunas personas, pero para mí lo que más se parece al amor de Dios en este mundo es el amor de una mamá. Si alguien sabe de lo que es sacrificio por amor, son las mamás. Si alguien sabe lo que es sufrir por amor, es una mamá de una persona adicta como su servidor. O sea, ustedes pueden preguntarle a mi mamá y yo le di un montón de dolores de cabeza. Noches que no llegaba. O cuando llegaba borracho. Y ella ahí se mantuvo firme. Ni una sola vez me dijo, pues lárgate de mi casa, jamás. Lo debía haber hecho. Y quizás así yo hubiera entendido mi lección más rápido. Pero en su corazón de mamá nunca. Y yo he visto esto en las mamás de la Roca. Una y otra y otra. He visto mamás que traen al hijo 1, 2, 3, 4 veces. Y el hijo dice que la ama. Decirlo es muy fácil, pero el verdadero amor conlleva esfuerzo, conlleva trabajo, conlleva sacrificio.
El verdadero amor se niega a uno mismo, como Jesús lo hizo. La Biblia dice que Jesús se negó a sí mismo. Jesús se negó a seguir siendo como Dios, se vuelve un hombre y da su vida. Y Él lo dijo también, a mí nadie me quita la vida, yo la estoy entregando por ustedes. Y este versículo que Jesús dijo, no hay amor más, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. La clave fue la cruz, su sacrificio. La mejor escena, la escena de más amor que ha existido en esta tierra, no es una película de Disney, no es un libro romántico. Fue un hombre destrozado, sangrado, golpeado, escupido, desnudo, humillado, golpeado a tal punto que dice la Biblia que no había hermosura en él, crucificado. Y desde la cruz Jesús lo primero que hace es perdonar. Y una de las cosas que Jesús hizo desde la cruz fue procurar a su mamá. María a los pies de la cruz, Jesús muriendo, y Jesús no dijo, ay mamá, mírame, pobrecito, cómo estoy sufriendo. Ay mamá, me están crucificando. No. Jesús en la cruz le dijo a uno de sus discípulos, Juan, te encargo a mi mamá. El corazón de Jesús hacia su mamá, aún en su peor momento. Así amó Jesús. Se sacrificó, se dio, y aún en su peor momento tuvo esta pequeña hacia su mamá, un reconocimiento. Y en todo momento Jesús siempre reconoció y siempre honró a su mamá. Entonces, más que palabras, son las tres actitudes que nosotros tenemos que mostrar. Y más nosotros, las personas que tenemos un problema de adicción, tenemos que mostrar para las personas más cercanas a nosotros y para quien seguramente es quien más ha sufrido por nuestra causa, que es nuestra madre. El verdadero valor para mirar a los ojos y pedir perdón, sin excusas, sin justificaciones, sin victimismos, perdón. La humildad para reconocer lo que otros, lo que mamá ha hecho e hizo por mí. Que no me dio el pago que yo me merecía. Que en su corazón de madre me aguantó hasta el final y que merece gratitud. Y no decirle que la amo, demostrárselo. Que mis acciones demuestren lo que mis palabras están diciendo. Hay una pregunta que a veces yo digo que es de las más difíciles de hacer y de las más difíciles de escuchar la respuesta en nuestras relaciones humanas, tanto de pareja como familiares. Y es, ¿tú te sientes amado por mí? Y yo no sé si le preguntara a mi mamá, ¿tú te sientes amada por mí como hijo? ¿Cuál sería su respuesta? A mí sí me da un poquito de miedo hacer esa pregunta. Porque es muy fácil pararme aquí enfrente y decir, yo amo a mi mamá. O sea, lo puedo decir y al poco rato no preocuparme por ella, no cuidarla, cuando ella está enferma no encargarme de llevarla al médico. O sea, decirlo es muy sencillo. Hoy en día ya ni hay que decirlo, mandarle un mensajito por WhatsApp, te amo mamá, feliz 10 de mayo. Que ella se sienta honrada, respetada, amada, reconocida el 10 de mayo y los demás días, eso es amor. Que mi vida refleje esta honra, este respeto y este reconocimiento, eso es amor.
que la gente de afuera pueda decir, esa mamá hizo una buena labor con su hijo. Que por causa mía hay un reconocimiento hacia mis padres, pero pues hoy estamos hablando de la mamá, ¿no? Que por causa mía hay un reconocimiento a mi mamá. Eso es amarla. Que el buen nombre de mi mamá sea cuidado a través de mi buen testimonio. Entonces, yo puedo decir, sí, te amo, mamá, el 10 de mayo traerle unas flores o una coca, porque a mi mamá le gusta que le regalen cocas, ¿no? Pero si no vivo el día a día honrándola, respetándola, si no pido perdón cuando me equivoco, si no tengo gratitud por lo que a pesar de que tengo 35 años, todavía hace por mí, todavía se preocupa por mí. Miren, para finalizar, hubo un principio que yo aprendí de mis papás, de los dos, pero más de mi mamá. Y ese principio es la generosidad. Mis papás son generosos, ambos son muy generosos. Pero mi mamá es generosa a un nivel que yo digo yo no podría. Hay veces que mi hermana y yo le hemos tenido que decir, mamá, gástate tu dinero en ti. Porque siempre está, y le voy a comprar esto a tu papá y te voy a comprar esto a ti, o de repente ya te llegó con una playera, con un pantalón, con un cinturón. Y a veces para comprarse algo ella es como, si me lo compro o no me lo compro. Pues sí, es tuyo, es para ti, ¿no? O sea, no. Ella cierra mucho el, si me lo compro, es que ya tengo mucha ropa, pero para los demás. Y a veces hasta se le olvida lo que da. Ella da y como si no lo hubiera dado. Yo de mi mamá nunca he escuchado que a mí me echen cara el te di esto. Jamás. Por eso digo que es una persona extremadamente generosa. No busca un reconocimiento de lo que da. Nos cuidó, nos protegió, dio la cara por nosotros. Cada que por mi culpa la llamaban en la escuela, que Daniel ya se peleó, que Daniel no hace las tareas, que Daniel... Ella siempre dio la cara por nosotros. Nos corrigió cuando nos tuvo que corregir. Trabajaba como nadie. O sea, ella nunca la vieron faltar a la escuela, al trabajo, que porque se enfermó, que porque le dolía, que porque... Mucho tiempo ganó premios de puntualidad en su trabajo. Nos sacó adelante. Y creo que lo mínimo que yo puedo hacer es gracias y demostrarle esa gratitud y ese amor. No solamente decirse, sino que realmente cuando yo le pregunte, mamá, ¿tú te sientes amada por mí? Ella pueda mirarme a los ojos y decirme, sí, hijo. Y qué difícil, porque requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere dedicación, requiere valentía, requiere sacrificio, requiere humildad. Y así honramos a la mamá. Y yo no sé cómo haya sido tu mamá contigo, muchachos, yo no sé. La verdad no conozco sus historias, nunca me he platicado con alguno de ustedes acerca de su historia familiar. Pero yo creo que la mayoría, si no es que todas las mamás que están aquí merecen un perdón, mamá. Un gracias, mamá. Perdón por las lágrimas, por los desvelos, porque tomé de ti, porque era como un matapalo que parasitó y te quitó todo y tú ya estabas seca y aún así yo quería seguir obteniendo de ti. Gracias por tu paciencia, por tu amor, por tu cariño, por tu cuidado y demostrar que las amamos, demostrar con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras decisiones, ese amor que decimos tener. Así como Jesús se sacrificó, nosotros vivir una vida de sacrificio por aquellos que decimos amar, para que ellos vean y sepan que los amamos. Y que si un día tenemos el valor de preguntar, ¿te sientes amado por mí? La respuesta sea una que nos agrade y nos guste,
y no aquello que van a ser de una justa amargura y de un justo dolor que hemos provocado. Quiero que las mamás se pongan de pie, por favor, mamás. Mamás, nada más las mamás, las son mamás que se pongan de pie. Ahora quiero que todos los demás les demos el aplauso más fuerte que podamos para ellos. Les reconocemos, les admiramos, les respetamos muchísimo su esfuerzo, su dedicación, su amor. Les estamos preparando una fiesta muy bonita el día 11. Por favor, acompáñenos. Permítanos honrarles, regresarles un poco de lo mucho que ustedes han hecho por la casa, por los muchachos. Gracias, mamás, por su esfuerzo. Gracias, de verdad. Ustedes han sido el sustento de sus casas, de sus hijos, de sus familias. Gracias, mamás. Les reconocemos, les honramos y les amamos. Y voy a dejar el lugar al pastor Pierre para que ore por y con ustedes.